Historia, segundo grado, bloque 2, secuencia 18, la conquista espiritual, en la tierra como en el cielo. El proceso de evangelización, es decir, la enseñanza de la doctrina cristiana en la Nueva España, se realizó de manera gradual. Comenzó en el siglo XVI y finalizó a inicios del siglo XIX. Los religiosos trataron de desaparecer las creencias y prácticas religiosas de los indígenas para imponer la fe cristiana. De esta labor se encargaron los primeros frailes de las diversas órdenes religiosas, muchos de ellos humanistas y conocedores de diversas lenguas. ¿Cuáles fueron las principales estrategias de evangelización y qué respuesta obtuvieron de los indígenas? Veámoslo. Luego de la conquista de México Tenochtitlan, comenzó la llegada masiva de grupos religiosos de diversas órdenes mendicantes. En 1523 llegaron 3 franciscanos a la Nueva España a iniciar la misión evangelizadora. Y en 1524 arribaron 12 frailes más de la misma orden. 2 años más tarde, en 1526, llegaron los dominicos, en 1533 los agustinos y en 1572 los jesuitas. Los frailes argumentaban que su objetivo era convertir a los naturales al cristianismo para salvar sus almas. Para los indígenas, esto implicaba cambiar a sus deidades por un solo Dios y modificar sus prácticas religiosas. Al inicio de la evangelización, los frailes se centraron en el estudio y aprendizaje de las lenguas indígenas y en la enseñanza del español y latín, por lo que generaron manuales y catecismos bilingües o multilingües. Las pinturas, grabados e ilustraciones fueron los que más éxito tuvieron debido a su uso tradicional en la transmisión de saberes, por lo que se crearon documentos con características similares, como el Padre Nuestro. También realizaron representaciones teatrales, composiciones musicales y otras prácticas artísticas. Para poder evangelizar, los frailes se apoyaron en los encomenderos y los caciques o señores que seguían gobernando. Se buscó que estos líderes políticos fueran los primeros convertidos a la nueva fe, como ejemplo para sus pueblos. Como parte del proceso de evangelización, los frailes destruyeron esculturas, códices y pinturas del pasado religioso indígena. Además, hicieron que los naturales construyeran conventos y templos para la doctrina cristiana. Estas edificaciones solían contar con un atrio, que era un gran patio que permitía congregar un gran número de personas y en el cual se construyeron capillas abiertas. En el atrio se oficiaban misas al aire libre y se realizaban talleres. Además, servía de cementerio. Durante la evangelización, muchos grupos indígenas se negaron a abandonar su religión y continuaron con algunas de sus prácticas. Los franciscanos prohibieron todo culto público y persiguieron a todo aquel que practicara la antigua religión, calificada por ellos como demoníaca. Para evitar el castigo, los naturales que quisieron continuar con sus prácticas ancestrales se vieron obligados a hacerlo en lugares apartados y secretos, como grutas o montañas. También tuvieron que esconder sus deidades y objetos sagrados a fin de resguardarlos. Además, tanto evangelizadores como indígenas se interesaron en adelantar o atrasar fechas de festividades cristianas, para hacerlas coincidir con las fiestas nativas. Con el paso del tiempo, esto dio origen a nuevas prácticas y festividades religiosas que se caracterizaron por fusionar elementos de las religiones mesoamericanas con el cristianismo. En 1571 se estableció formalmente en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya tarea era vigilar y castigar la idolatría, procurando que las penas fueran más severas para los españoles que para los indígenas. Hacia los siglos XVII y XVIII, los castigos se recrudecieron. Aún así, no todas las prácticas de la antigua religión desaparecieron, se fusionaron con el cristianismo. El proceso de evangelización no fue totalmente pacífico. Existió resistencia por parte de grupos indígenas que, a escondidas, siguieron con sus prácticas religiosas, en tanto que la Iglesia Católica recurrió a métodos de castigo.
Todo ese proceso se prolongó durante siglos y propició el nacimiento de nuevas prácticas y festividades religiosas. En la actualidad, ¿qué elementos cristianos y prehispánicos puedes distinguir en las prácticas religiosas de tu comunidad?